Ese martes por la tarde llegué a casa de mi hija Gisele para nuestro café habitual. A los 68 años, esas visitas semanales eran lo más esperado de mi semana. Había criado a Gisele completamente sola desde que tenía 3 años, trabajando dobles turnos como costurera para darle todo lo que necesitara. Ahora, a pesar de vivir en un modesto departamento de 2 habitaciones, siempre guardaba dinero para llevarle algún detalle, dulces que le gustaban, una planta para su jardín, o simplemente mi compañía. Toqué el timbre con una sonrisa, cargando mi bolso de mano y el abrigo doblado sobre el brazo. La casa de Gisele era hermosa, de 2 pisos, con un jardín bien cuidado que yo misma había ayudado a plantar años atrás. Cada vez que la visitaba, sentía un orgullo mezclado con melancolía al ver todo lo que mi hija había logrado. Gisele abrió la puerta con su típica expresión de fastidio, como si mi presencia fuera una obligación pesada. «Hola, mamá. Pasa rápido, tengo visitas», me dijo sin siquiera mirarme a los ojos, mientras revisaba su teléfono. Su cabello castaño estaba perfectamente peinado, llevaba un vestido que costaba más de lo que yo gastaba en ropa en 6 meses. En la sala estaban 3 de sus amigas: Valeria, una morena de ojos dulces que siempre me saludaba con respeto, y otras 2 que apenas levantaron la vista de sus teléfonos cuando entré. La casa olía a café importado y pasteles caros, muy diferente al café soluble y galletas de paquete que yo podía permitirme en mi hogar. Los muebles eran elegantes, modernos, y cada adorno parecía haber sido elegido por un decorador profesional. Me preguntaba constantemente cómo Gisele había logrado tanto éxito con su negocio de consultoría, mientras yo apenas llegaba a fin de mes con mi pensión de jubilada. Me senté en el rincón del sofá donde siempre me ubicaba, sintiéndome pequeña e invisible mientras ellas charlaban sobre sus vidas perfectas, sus trabajos exitosos y sus planes de fin de semana. Hablaban de spas, restaurantes exclusivos, viajes a Europa que costaban lo que yo ganaba en un año entero. Gisele me sirvió café en una taza desportillada, muy diferente a las elegantes de porcelana china que usaba con sus amigas. Durante 1 hora escuché en silencio, sonriendo cuando era apropiado, sintiendo ese familiar nudo en el estómago que siempre aparecía cuando estaba con mi hija. Algo había cambiado en ella los últimos meses. Sus miradas eran más frías, sus respuestas más cortantes, como si mi mera existencia le causara irritación. Cuando le preguntaba sobre su trabajo o su vida personal, respondía con monosílabos o desviaba la conversación. Ya no me contaba sus problemas, ya no buscaba mi consejo, ya no me abrazaba al despedirse como hacía antes. Era como si hubiera construido un muro invisible entre nosotras, y yo no entendía por qué. Las amigas seguían hablando, ignorando completamente mi presencia. Escuché fragmentos de sus conversaciones sobre inversiones, propiedades, negocios rentables. Una de ellas mencionó algo sobre resolver problemas familiares y todas rieron de una manera que me hizo sentir incómoda. Valeria fue la única que no se rió. De hecho, me miró con una expresión extraña, casi de pena. Cuando anuncié que me iba, Gisele apenas levantó la vista de su teléfono. «Está bien, mamá. Nos vemos la próxima semana», dijo con esa voz plana que tanto me dolía. No me ofreció quedarse a cenar, no preguntó cómo estaba, no mostró el menor interés por mi bienestar. Me levanté despacio, sintiendo el peso de mis años en las articulaciones, tomé mi abrigo del respaldo de la silla y me dirigí hacia la puerta. Fue entonces cuando sentí una mano suave tocar mi brazo. Era Valeria, que se había acercado silenciosamente mientras me preparaba para salir. Su rostro joven mostraba una seriedad que no le había visto antes. «Señora Celina», susurró con urgencia, mirando hacia atrás para asegurarse de que Gisele no nos viera. Sus ojos mostraban una preocupación que me heló la sangre. Con movimientos rápidos y discretos, deslizó algo pequeño en el bolsillo de mi abrigo. «Esto es sobre su hija. Cuando llegue a casa, léalo. Es muy importante», murmuró tan bajo que apenas pude escucharla. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Quise preguntarle qué pasaba, abrir la boca para exigir una explicación, pero ella ya se había alejado, fingiendo buscar algo en su bolso con manos temblorosas. La miré fijamente, tratando de descifrar su expresión, pero Valeria evitó mi mirada y regresó rápidamente al grupo. Salí de esa casa con las piernas temblorosas, sin entender qué acababa de ocurrir. El aire fresco de la tarde no logró calmar la ansiedad que comenzaba a crecer en mi pecho. Durante todo el camino a casa, el peso de ese papel en mi bolsillo se sentía como una bomba a punto de explotar. Valeria nunca se había comportado así.
Su expresión de urgencia, el modo secreto en que me había entregado esa nota, la forma en que había mirado hacia atrás para asegurarse de que nadie nos viera, todo me decía que algo terrible estaba por revelarse. El viaje en autobús de regreso a mi barrio se me hizo eterno. Cada semáforo, cada parada, cada minuto que pasaba aumentaba mi desesperación por llegar a casa y leer ese papel. Las manos me sudaban, el corazón me latía tan fuerte que pensé que los otros pasajeros podrían escucharlo. Llegué a mi pequeño departamento con el corazón desbocado, subí las escaleras de 2 en 2 a pesar de mi edad, cerré la puerta con llave y me recosté contra ella, respirando profundo. El silencio de mi hogar nunca me había parecido tan pesado. Los mismos muebles viejos, las mismas cortinas desgastadas, las mismas fotografías de Gisele cuando era niña sonriéndome desde las repisas. Todo parecía normal, pero yo sabía que nada volvería a ser igual después de leer ese papel. Con manos temblorosas, saqué la nota doblada del bolsillo. Era una hoja pequeña, arrugada, escrita a mano con letra apresurada. Las primeras palabras que leí me quitaron el aire de los pulmones y me hicieron tambalear hasta caer en mi viejo sillón. Señora Celina, siento mucho tener que escribirle esto, pero no puedo quedarme callada. Su hija Gisele y su novio Diego están planeando internarla en un asilo la próxima semana. He escuchado toda la conversación. Dicen que ya eligieron el lugar y que van a vender su departamento para quedarse con el dinero. No sabe cuánto me duele decirle esto, pero merece saberlo. Si puede, venga mañana al café de la esquina de mi oficina a las 3 de la tarde. Tengo más pruebas que mostrarle. Valeria. Las palabras danzaban frente a mis ojos como si estuvieran escritas en un idioma que no podía comprender. Leí la nota 1, 2, 3 veces, esperando que el mensaje cambiara, que fuera una broma cruel, que mis ojos me estuvieran engañando. Pero ahí estaba, con la letra clara y temblorosa de Valeria, cada palabra como una puñalada directa al corazón. Mi propia hija. La niña que había cargado en brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre. La adolescente rebelde por quien había trabajado hasta la madrugada para pagarle clases de inglés y de piano. La joven universitaria por quien había vendido las joyas de mi madre para costear sus estudios. Esa misma Gisele ahora quería deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que estorba en casa. Me levanté del sillón como una zombie y caminé hacia el espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada tenía 68 años, cabello gris recogido en un moño simple, arrugas que contaban la historia de una vida de trabajo y sacrificio. ¿Era esto lo que veía Gisele cuando me miraba? ¿Una carga? ¿Un estorbo? ¿Una vieja inútil de quien había que deshacerse? Recordé entonces todas las señales que había ignorado. Los comentarios sarcásticos sobre mi edad. Las veces que había sugerido que estaría más cómoda en un lugar con gente de mi edad. La forma en que había comenzado a preguntarme sobre mis ahorros, sobre los papeles del departamento, sobre si tenía algún testamento hecho. Todo había sido una preparación para este momento. La traición dolía más que cualquier golpe físico. No era solo la planificación fría de mi internación, sino la hipocresía de seguir recibiéndome cada semana, de fingir cariño mientras por detrás organizaba mi destierro. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? ¿Meses? ¿Años? ¿Había fingido amarme todo este tiempo solo esperando el momento perfecto para librarse de mí? Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama, mirando el techo, reviviendo cada conversación reciente con Gisele, cada gesto, cada palabra. Ahora todo tenía sentido. Su impaciencia cuando la visitaba. Su negativa a que me quedara a dormir cuando me sentía mal. Su insistencia en que necesitaba más cuidados especializados. Su novio Diego, ese hombre de sonrisa falsa que siempre había mostrado demasiado interés en mis finanzas. Al día siguiente llegué al café 15 minutos antes de la hora acordada. Había elegido una mesa en la esquina, desde donde podía ver la entrada. Mis manos temblaban mientras sostenía la taza de café, que se había enfriado sin que me diera cuenta. Valeria apareció puntualmente, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos como si hubiera llorado toda la noche. Se sentó frente a mí sin decir palabra inicial, buscó en su bolso y sacó su teléfono con dedos temblorosos. Señora Celina, lo que voy a mostrarle la va a lastimar mucho, pero tiene que saberlo, me dijo con voz quebrada. Puso el teléfono sobre la mesa y presionó play en una grabación de audio. La voz de mi hija llenó el espacio entre nosotras como un veneno. Ya está decidido, Diego. La vieja no puede seguir viviendo sola.
Está cada vez más senil, y sinceramente ya me tiene harta con sus visitas constantes. Encontré un asilo en las afueras que cuesta $800 mensuales. Con lo que saquemos de la venta del departamento tendremos suficiente para pagarle 2 años, y después ya veremos qué hacemos. Mi sangre se heló. Era la voz de Gisele, clara e inconfundible, hablando de mí como si fuera un problema a resolver, un gasto a administrar. La grabación continuó con la voz de Diego. ¿Y si se resiste? Tu mamá no parece de las que se dejan convencer fácilmente. Por favor, respondió Gisele con una risa cruel que nunca le había escuchado. Es una vieja de casi 70 años que depende completamente de mí. ¿Qué va a hacer? ¿A dónde va a ir? Le diremos que es por su propio bien, que necesita cuidados especializados, la típica historia. Y si se pone difícil, la llevamos igual. ¿Quién le va a hacer caso a una anciana confundida? Valeria detuvo la grabación y me miró con lágrimas en los ojos. Hay más, susurró. Pero no sé si quiere escucharlo. Ponlo, logré articular con la voz ronca. Necesito escucharlo todo. La siguiente parte de la grabación era aún peor. Lo mejor es que ni siquiera sospecha nada. Sigue trayéndome regalitos todas las semanas, pensando que soy su hijita adorada. Es patética, la verdad. Toda la vida ha sido igual, siempre aferrada a mí, siempre necesitando atención. Ya me cansé de fingir que me importa. Diego se reía. ¿Y el departamento? Vale mucho. Está en una zona que se está revalorizando. Calculo que podemos sacar unos $150,000 fácil. Ella no tiene idea del valor real, piensa que es solo su casita modesta. Con esa plata podemos hacer el viaje a Europa que siempre quisimos y todavía nos sobra para el coche nuevo. ¿Y si después sale del asilo? Gisele soltó una carcajada fría. ¿Salir? Por favor, Diego. Una vez que esté adentro, ahí se queda. Ya hablé con el director. Me dijo que es muy raro que alguien de esa edad salga una vez ingresado. Además, le vamos a decir que vendimos el departamento para pagar sus cuidados. Sin casa donde volver, ¿qué opciones va a tener? La grabación terminó y el silencio se hizo asfixiante. Valeria guardó el teléfono y me tomó la mano por encima de la mesa. Lo siento muchísimo, señora Celina. Grabé esta conversación ayer en casa de Gisele, después de que usted se fuera. Estaban en el jardín y no sabían que yo los podía escuchar desde la ventana del baño. No podía hablar. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control, pero por dentro sentía algo más profundo que la tristeza, una furia helada que comenzaba a crecer en mi pecho. Hay más, continuó Valeria. También tienen mensajes de WhatsApp donde hablan de esto. Y encontré el folleto del asilo. Lo tienen todo planeado para el próximo lunes. Hoy era jueves. Me quedaban exactamente 4 días antes de que ejecutaran su plan perfecto. Valeria sacó más papeles de su bolso, incluyendo capturas de pantalla impresas de conversaciones de WhatsApp. Con manos temblorosas, comencé a leer los mensajes entre mi hija y Diego. Ya hablé con el director del Hogar San José. Dice que pueden recibirla el lunes si llevamos los papeles médicos falsificados. Mi corazón se detuvo. ¿Papeles médicos falsificados? El siguiente mensaje era de Diego. Perfecto, amor. Mi primo el doctor ya me hizo el certificado donde dice que tiene demencia senil. Cuesta $500, pero vale la pena. Gisele había respondido. Excelente. Así no podrá protestar legalmente. Según el documento, está incapacitada mentalmente para tomar decisiones. Mis manos comenzaron a temblar violentamente. No solo planeaban internarme, sino que habían falsificado documentos médicos para hacerme parecer demente. Era una traición tan elaborada, tan cruel, que mi mente se negaba a procesarla completamente. Señora Celina, murmuró Valeria, también sé dónde planean llevarla. Es un lugar horrible en las afueras de la ciudad. Busqué reseñas en internet y las familias se quejan de maltratos, comida en mal estado, falta de medicamentos. Es de los más baratos porque es de los peores. Levanté la mirada del papel, sintiendo como si me hubieran arrancado el alma del cuerpo. ¿Por qué me está contando esto? ¿Por qué se arriesga por alguien como yo? Valeria se limpió las lágrimas y me miró directamente a los ojos. Porque mi abuela murió en un lugar así hace 3 años.
Mi propia familia la abandonó igual que su hija quiere abandonarla a usted. Yo era la única que la visitaba, y vi cómo se apagó poco a poco, esperando que alguien más viniera. Murió pensando que nadie la amaba. No puedo permitir que le pase lo mismo a usted. Sus palabras fueron como un bálsamo y una puñalada al mismo tiempo. Una extraña me mostraba más compasión que mi propia hija. Giselle sabe que usted me está ayudando. No, y espero que no se entere nunca. Soy su amiga desde la universidad, pero esto me ha abierto los ojos sobre quién es realmente. Siempre pensé que sus comentarios sobre usted eran bromas, pero ahora veo que hablaba en serio cuando decía que era una carga. Me quedé en silencio, procesando toda esta información devastadora. Pero había algo que Valeria no sabía, algo que ni siquiera Giselle sabía. Yo no era la vieja pobre e indefensa que todos creían. Mis padres habían fallecido hace 5 años, dejándome una herencia de $400,000 que había mantenido en secreto, guardada en una cuenta bancaria que solo yo conocía. Había vivido con mi modesta pensión todos estos años, fingiendo pobreza, porque quería asegurarme de que Giselle me amara por quien era, no por lo que tenía. ¡Qué ironía tan amarga! Mi precaución había sido inútil. Ella no me amaba de ninguna manera. Valeria, le dije con voz más firme, necesito pedirle un favor más. ¿Puede conseguir más pruebas? ¿Más grabaciones? ¿Más mensajes? Ella asintió inmediatamente. Claro que sí. De hecho, tengo acceso a su WhatsApp porque una vez me pidió que le respondiera un mensaje mientras estaba ocupada. Nunca cambió la contraseña. Perfecto. Consiga todo lo que pueda. Cada mensaje, cada llamada, cada conversación. Y si es posible, grabe más conversaciones sin que se den cuenta. Valeria me miró con curiosidad. ¿Qué piensa hacer, señora Celina? Por primera vez en días, esbocé una sonrisa. No era una sonrisa de alegría, sino algo más profundo y peligroso. Voy a darle a mi querida hija exactamente lo que se merece. Esa noche regresé a mi departamento con un propósito completamente diferente. Ya no era la madre devastada y traicionada. Era una mujer que había descubierto la verdadera naturaleza de la persona que había criado, y que ahora tenía los medios para responder apropiadamente. Lo primero que hice fue llamar a mi banco. Buenos días. Habla Celina Morales. Necesito verificar el saldo de mi cuenta de ahorros, terminada en 4,738. La voz del ejecutivo sonó sorprendida al confirmar. Señora Morales, su saldo actual es de $405,237,50. Sonreí. Los intereses habían trabajado a mi favor durante estos años de silencio. Mi segundo llamado fue a un abogado que había visto anunciarse en televisión, especialista en derecho de familia y adultos mayores. Doctor Daniel Ruiz, necesito una cita urgente. Es sobre un caso de abuso de adulto mayor y falsificación de documentos médicos. La secretaria me programó para el día siguiente a las 10 de la mañana. Después me senté en mi viejo sofá y comencé a planear. Durante 35 años había sido una madre sacrificada, trabajadora, abnegada. Había puesto las necesidades de Giselle antes que las mías propias. Había renunciado a relaciones amorosas para enfocarme en criarla. Había trabajado hasta quedar exhausta para darle la mejor educación posible. Y así me había pagado. Con traición, con crueldad, con una frialdad que helaba la sangre. Pero Giselle había cometido un error fatal. Había subestimado a su madre. Pensaba que era una vieja indefensa, sin recursos, sin opciones. No tenía idea de que durante 5 años había estado acumulando poder financiero en silencio, esperando el momento adecuado para usarlo. Ese momento había llegado. Saqué una libreta y comencé a escribir mi plan paso a paso. Primero, reunir todas las pruebas posibles. Segundo, asegurar mis bienes legalmente. Tercero, contraatacar de manera que Giselle nunca viera venir el golpe. Y cuarto, asegurarme de que pagara no solo por lo que había planeado hacerme, sino por años de desprecio disfrazado de amor filial. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un propósito claro y los medios para ejecutarlo. Al día siguiente llegué temprano a la oficina del abogado Daniel Ruiz. Era un hombre de unos 50 años, con cara amable pero ojos astutos que me inspiraron confianza inmediata. Le conté toda la historia, le mostré las grabaciones y los mensajes que Valeria había recopilado.
Señora Celina, me dijo después de revisar todo el material, esto es muy grave. Tenemos falsificación de documentos médicos, conspiración para cometer fraude, abuso de adulto mayor, y probablemente podemos agregar más cargos. ¿Está segura de que quiere proceder legalmente contra su hija? Doctor Ruiz, le respondí con voz firme, esa mujer dejó de ser mi hija el momento en que decidió traicionarme de esta manera. Quiero que pague por todo. Él asintió y comenzó a tomar notas. Muy bien. Vamos a necesitar más evidencia, pero con lo que tiene ya podemos comenzar. También me mencionó que tiene recursos económicos. Estaría dispuesta a contratar un investigador privado para reunir más pruebas. Contrate a quien sea necesario. El dinero no es problema. Por primera vez, el doctor Ruiz levantó una ceja con sorpresa, pero profesionalmente continuó sin hacer preguntas. Salí de esa oficina sintiéndome como una mujer nueva. Ya no era una víctima. Era una estratega preparándose para la guerra. Los siguientes 3 días fueron una montaña rusa de emociones y descubrimientos que me cambiaron para siempre. Valeria resultó ser más eficiente de lo que había imaginado. Cada día me enviaba nuevas pruebas por WhatsApp, más conversaciones, más audios, más detalles del plan macabro que mi hija había tejido en mi contra. El viernes por la mañana recibí un mensaje que me heló la sangre. Señora Celina, anoche escuché otra conversación. Están planeando drogarla el lunes para que no oponga resistencia cuando vengan a buscarla. Diego consiguió pastillas para dormir que van a mezclar con su café. Leí ese mensaje 3 veces antes de que mi cerebro pudiera procesarlo completamente. No solo querían internarme a la fuerza, sino que planeaban drogarme para hacerlo más fácil. La imagen de mi propia hija mezclando sedantes en mi taza de café me provocó náuseas. Llamé inmediatamente al doctor Ruiz. Doctor, tengo nueva información. Planean drogarme. Su respuesta fue rápida y firme. Señora Celina, esto ya es un delito muy grave. Necesito que venga a mi oficina ahora mismo. Y traiga todas las pruebas nuevas. En su oficina, el abogado revisó los nuevos audios con expresión cada vez más seria. Esto es intento de secuestro agravado, señora Celina. Con las pastillas para dormir, estamos hablando de posible cargo de envenenamiento. Su hija está cometiendo delitos federales. ¿Qué podemos hacer para detenerlos antes del lunes?, pregunté. Varias opciones. Podemos poner una denuncia penal preventiva, conseguir una orden de restricción, o... Hizo una pausa y me miró intensamente. Podemos tender una trampa. Esa palabra resonó en mis oídos como música celestial. ¿Qué tipo de trampa? Usted va el lunes como si no supiera nada. Pero vamos a tener grabando todo, audio y video ocultos. Cuando intenten drogarla, cuando saque los papeles falsificados, cuando lleguen los del asilo, vamos a tener todo registrado en tiempo real. Es la diferencia entre acusarlos por conspiración y acusarlos por todos los delitos en el acto. Sentí una electricidad corriendo por mis venas. Es seguro. Tendremos equipos de apoyo cerca. En el momento que confirmen que intentan drogarla, intervenimos. Pero conseguiremos evidencia irrefutable que garantiza que vayan a prisión. Acepté inmediatamente. Esa misma tarde me instalaron un micrófono diminuto bajo la ropa y una cámara oculta en el broche que siempre llevaba en el abrigo. Me enseñaron cómo activar una señal de pánico si las cosas se ponían peligrosas. El sábado, Valeria me mandó el último audio que necesitaba escuchar para entender completamente el monstruo en el que se había convertido mi hija. Era una conversación entre Gisele y su novio Diego del viernes por la noche. ¿Ya tienes las pastillas?, preguntaba Gisele. Sí, amor. Con 2 de estas en el café va a dormir como un bebé por horas. Suficiente tiempo para llevarla al asilo y hacer todos los trámites. Perfecto. Y mañana temprano voy al banco a averiguar cómo hacer para acceder a su cuenta una vez que esté internada. Seguramente tiene algunos ahorros guardados. Mi sangre hirvió. No solo planeaban encerrarme, drogarme y robarme mi casa, sino también robar mis pocos ahorros. O eso creían ellos. ¿Y si después alguien pregunta por ella?, insistía Diego. Gisele soltó una risa que sonaba directamente del infierno. ¿Quién va a preguntar? No tiene hermanos, sus padres murieron, no tiene amigos cercanos. Yo soy lo único que tiene en el mundo,
Y una vez que esté en el asilo, voy a decir que se puso violenta y agresiva, que tuve que internarla por su propio bien. ¿Quién le va a creer a una vieja senil contra su propia hija? Eres brillante, amor. En una semana vamos a tener la casa vendida, el dinero en el banco, y nos vamos de luna de miel a Europa. Y lo mejor de todo es que ella nunca va a saber lo que pasó. Las pastillas que le vamos a dar causan confusión por varios días. Cuando se despierte en el asilo, va a estar tan desorientada que va a pensar que realmente está enferma. Tuve que pausar la grabación porque las manos me temblaban tanto que no podía sostener el teléfono. Esta no era mi hija hablando. Era una extraña cruel y calculadora que había estado actuando durante años, fingiendo amor mientras planeaba mi destrucción total. Pero había algo que ellos no sabían, algo que les iba a explotar en la cara como una bomba nuclear. Yo tenía $400,000 que podían cambiar cualquier juego. Y ahora tenía también algo que había perdido hace mucho tiempo, la determinación férrea de una mujer que ya no tenía nada que perder. El domingo fue el día más extraño de mi vida. Era como estar en el ojo del huracán, sabiendo que al día siguiente se desataría la tormenta perfecta. Pasé las horas organizando mis cosas más importantes, escribiendo cartas que quizás nunca enviaría, y repasando mentalmente cada paso del plan. Por la tarde, el doctor Ruiz vino personalmente a revisar el equipo de grabación y a repasar los protocolos de seguridad. Señora Celina, ¿está completamente segura de que quiere hacer esto? Una vez que comience, no hay vuelta atrás. Doctor, hace 35 años que no hay vuelta atrás. Mañana simplemente voy a terminar lo que mi hija empezó. Esa noche escribí una carta que guardé en el cajón de mi mesa de noche. Para quien encuentre esta carta, mi nombre es Celina Morales. Si algo me pasa, quiero que sepan que mi hija Giselle y su novio Diego planearon drogarme e internarme ilegalmente para robar mis bienes. Tengo pruebas de todo. No fue un accidente, no fue por mi propio bien, fue por codicia pura. No permitan que mi historia se repita con otras madres. Firmado, Celina Morales. Después de escribir esa carta, me sentí extrañamente en paz. Si algo salía mal al día siguiente, al menos la verdad quedaría registrada. Pero tenía la sensación de que no iba a necesitar esa carta. Tenía la sensación de que el lunes iba a ser el día en que Giselle descubriría que había subestimado completamente a la mujer que la había criado. Me acosté temprano, puse el despertador para las 6 de la mañana, y por primera vez en una semana, dormí profundamente. En mis sueños, era una leona preparándose para defender su territorio. Y cuando despertara, iba a rugir tan fuerte que se escucharía en toda la ciudad. El lunes había llegado. El día de la verdad. El día en que una madre traicionada se convertiría en justicia pura. El lunes amaneció gris y lluvioso, como si el cielo anticipara el drama que estaba por desarrollarse. Me levanté a las 6 de la mañana con una claridad mental que no había sentido en años. Cada movimiento era calculado, cada respiración tenía un propósito. Me vestí con mi ropa más sencilla, el abrigo viejo, los zapatos gastados que Giselle siempre criticaba. Quería verme exactamente como la vieja vulnerable que ella creía que era. Desayuné lentamente, saboreando lo que podría ser mi último café en la tranquilidad de mi hogar. A las 8, sonó mi teléfono. Era el doctor Ruiz confirmando que todo el equipo estaba en posición. Señora Celina, tenemos 3 vehículos ubicados estratégicamente alrededor de la casa de su hija. El momento que active la señal de pánico, intervenimos en menos de 2 minutos. Entendido, doctor. Nos vemos del otro lado. A las 9:30, Valeria me envió un último mensaje. Señora Celina, acaban de llegar los del asilo. Están esperando en una camioneta blanca a 2 cuadras de la casa. Giselle y Diego repasaron el plan hace 10 minutos. Van a esperarla con el café ya preparado. Sea muy cuidadosa. Llegué a casa de Giselle exactamente a las 10, como siempre hacía los lunes desde hace meses. Toqué el timbre con manos aparentemente temblorosas, pero por dentro era puro acero templado. Giselle abrió la puerta con una sonrisa que ahora me parecía la sonrisa de una serpiente. Hola, mamá. Qué puntual como siempre. Pasa, te tengo una sorpresa. Su voz sonaba extrañamente dulce, demasiado dulce. Era la voz que usaba cuando era niña y había roto algo y trataba de ocultarlo. La casa olía diferente esa mañana.
Había un aroma químico mezclado con el café que me puso en alerta inmediata. Diego estaba en la sala, vestido de traje, como si fuera a una reunión de negocios importante. Su sonrisa era aún más falsa que la de Gisele. Señora Celina, qué gusto verla. Justo estábamos hablando de usted con Gisele. Seguramente, pensé, hablando de cómo drogarme y destruir mi vida. Mamá, siéntate aquí en el sofá. Te traje tu café favorito. Gisele me alcanzó una taza humeante con esa sonrisa que ahora reconocía como pura actuación. La taza se veía normal, pero yo sabía que adentro llevaba las pastillas que me convertirían en una víctima indefensa. ¡Qué considerada eres, hija! Tomé la taza con las manos temblorosas de una anciana nerviosa, pero no la llevé a los labios. Está muy caliente, déjame que se enfríe un poco. Vi cómo Gisele y Diego intercambiaban miradas. Claramente esperaban que me tomara el café inmediatamente. Mamá, el café está perfecto ahora. Tómatelo mientras está caliente, como te gusta. En un momentito, querida. Primero cuéntame, ¿cómo has estado? La tensión en el ambiente era palpable. Diego se movía nerviosamente en su silla, revisando constantemente su reloj. Gisele trataba de mantener la conversación casual, pero su voz sonaba forzada. Mamá, en realidad queremos hablar contigo sobre algo importante. Pero primero tómate el café. Decidí que era momento de comenzar a actuar. Llevé la taza hacia mis labios, pero en el último segundo, fingí un temblor y derramé todo el contenido sobre mi falda. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué torpe soy! Lo siento mucho, hija. La expresión de pánico en el rostro de Gisele fue todo lo que necesitaba ver para confirmar mis sospechas. Diego se levantó inmediatamente. No se preocupe, señora Celina. Le preparo otro café ahora mismo. No, no es necesario. Comencé a decir, pero Diego ya estaba en la cocina. Gisele se sentó a mi lado, más cerca de lo que se había sentado en años. Mamá, mientras Diego prepara el café, queremos hablarte de algo importante. Es sobre tu salud. Aquí venía el cuento preparado. ¿Mi salud? Yo me siento bien, hija. Bueno, mamá, Diego y yo hemos estado notando algunos cambios en ti. Pequeños olvidos, confusión, momentos en los que pareces perdida. Creemos que necesitas más cuidados de los que puedes tener viviendo sola. No entiendo qué quieres decir, Gisele. Diego regresó con una nueva taza de café, esta vez más cargada. El aroma químico era aún más fuerte. Señora Celina, lo que Gisele trata de decirle es que hemos encontrado un lugar muy bonito donde puede estar más cómoda, con gente de su edad, con cuidados médicos las 24 horas. Mi actuación como anciana confundida estaba funcionando perfectamente. ¿Un lugar? ¿Qué tipo de lugar? Es como un hotel, mamá. Muy elegante, con jardines bonitos, actividades para entretenerte. Va a ser como unas vacaciones permanentes. Pero yo estoy bien en mi casa. Gisele me tomó las manos con una falsa ternura que me dio náuseas. Mamá, ya no estás bien. Ayer llamaste preguntando por papá, y papá murió hace 15 años. La semana pasada te encontramos caminando en pijama por la calle a las 11 de la noche. Esas eran mentiras completas. Nunca había hecho ninguna de esas cosas. Pero era parte de su guión para justificar la internación. Yo no recuerdo eso. ¿Ves, mamá? Eso es exactamente lo que nos preocupa. Los olvidos cada vez son más frecuentes. Diego me alcanzó la nueva taza de café. Tómese esto, señora Celina. Le va a hacer bien. Esta vez no podía evitarlo más. Tomé la taza, activé disimuladamente la señal de pánico tocando el broche de mi abrigo, y llevé la taza hacia mis labios. Pero en lugar de tragar, mantuve el líquido en la boca y fingí tragar. Muy rico, hija. Gracias. Durante los siguientes 10 minutos, continué fingiendo beber el café drogado mientras Gisele y Diego me explicaban las maravillas del asilo donde planeaban encerrarme. Describían habitaciones cómodas, comida deliciosa, actividades recreativas. Todo mentira para hacer más fácil mi traslado. ¿Y cuándo tendría que ir a este lugar?, pregunté con voz de anciana resignada. Gisele y Diego se miraron. Bueno, mamá, en realidad,
Hoy. Ya hicimos todos los arreglos. Los doctores dijeron que es mejor hacer la transición rápido, para evitar ansiedad. ¿Hoy? Pero yo no traje ropa. No te preocupes, mamá. Ya empacamos todas tus cosas importantes. Están en el carro. Sentí una furia volcánica en mi pecho, pero la mantuve oculta bajo mi máscara de confusión. Habían empacado mis pertenencias sin mi permiso, como si fuera un objeto que se puede mover de un lugar a otro. En ese momento, escuché que tocaban el timbre. Giselle se levantó rápidamente. Deben ser los doctores que vienen a acompañarte, mamá. Abrió la puerta y entraron 2 hombres de uniforme y una mujer con bata blanca que claramente no era doctora, sino empleada del asilo. Llevaban una silla de ruedas. Buenos días, señora Morales. Somos del Hogar San José. Venimos a acompañarla a su nueva residencia. Era el momento de la verdad. El café drogado debería haber hecho efecto ya, pero yo estaba completamente alerta. Decidí fingir que las pastillas estaban comenzando a funcionar. Me siento un poco mareada. Murmuré, dejando caer la cabeza ligeramente. Es normal, mamá. Es solo el cambio de rutina, me tranquilizó Giselle con voz cariñosa para los extraños, pero yo podía ver la satisfacción en sus ojos. Uno de los hombres se acercó con unos papeles. Señorita Morales, necesitamos que firme aquí la autorización de internación. Giselle tomó los papeles sin dudar. Entre ellos estaba el certificado médico falsificado que declaraba que yo sufría de demencia senil severa. Aquí dice que su madre tiene un diagnóstico de demencia avanzada con episodios de agresividad. ¿Es correcto? Sí, completamente. Ha sido muy difícil para nosotros, pero ya no podemos manejar la situación en casa. Estaban firmando mi sentencia de muerte social basada en documentos completamente falsos. Pero cada palabra, cada firma, cada mentira estaba siendo grabada en alta definición. Señora Morales, ¿puede caminar o necesita la silla de ruedas? Fingí más confusión. No entiendo. ¿A dónde vamos? Tranquila, abuela. Vamos a un lugar donde va a estar mejor cuidada. El hombre comenzó a acercarse para ayudarme a levantarme del sofá, y en ese momento exacto, escuché el sonido más hermoso del mundo, sirenas de policía acercándose a toda velocidad. La expresión en el rostro de Giselle cambió instantáneamente de falsa compasión a terror puro. El sonido de las sirenas se hacía más fuerte cada segundo, y vi cómo el color desaparecía completamente del rostro de Giselle. Diego saltó del sofá como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Qué es eso?, murmuró con voz temblorosa. Los empleados del asilo también parecían nerviosos. Señorita Morales, ¿esperaba alguna visita oficial hoy? Giselle negó frenéticamente con la cabeza, pero yo podía ver el pánico creciendo en sus ojos. Era la mirada de alguien que sabe que su mundo perfecto está a punto de colapsar. Debe ser alguna emergencia en el barrio, intentó explicar con voz quebrada. Pero las sirenas se detuvieron exactamente frente a la casa. Se escucharon portazos de carros, voces de autoridad, pasos firmes acercándose hacia la puerta. Decidí que era el momento perfecto para la primera revelación. Me levanté del sofá con una agilidad que dejó a todos boquiabiertos. Mi voz cambió completamente, de la anciana confundida a la mujer determinada que realmente era. En realidad, Giselle, esa es la policía. Y vienen por ti. La conmoción en la sala fue total. Diego retrocedió como si hubiera visto un fantasma. Los empleados del asilo intercambiaron miradas de pánico total. Pero la expresión de Giselle fue la más satisfactoria, una mezcla perfecta de terror, confusión y reconocimiento lento de que había sido completamente superada. Mamá, ¿qué estás diciendo? En ese momento tocaron la puerta con autoridad. Una voz potente gritó: «¡Policía! Abran inmediatamente». Yo misma caminé hacia la puerta, ignorando completamente a los empleados del asilo que trataban de detenerme. «Permítanme. Yo los invité». Abrí la puerta y entraron 5 oficiales de policía, seguidos del doctor Ruiz y un detective que había conocido el día anterior. «Buenos días, señora Morales. ¿Se encuentra usted bien?», preguntó el detective. «Perfectamente bien, detective. Como pueden ver, no sufro de demencia, no necesito silla de ruedas,
y definitivamente no necesito ser internada en ningún asilo. Diego intentó correr hacia la puerta trasera, pero 2 oficiales ya habían rodeado la casa. Lo detuvieron antes de que pudiera dar 3 pasos. Giselle seguía en estado de shock. No entiendo. Mamá, ¿qué está pasando? Lo que está pasando, querida hija, es que sé absolutamente todo sobre tu plan. Sé sobre las pastillas para dormir en el café, sé sobre los documentos médicos falsificados, sé sobre la venta de mi departamento, y sé exactamente lo que piensas de mí. El detective se acercó a los empleados del asilo. Señores, necesitamos ver todos los documentos que trajeron hoy. La mujer de la bata blanca entregó temblorosa la carpeta con los papeles. El detective los revisó rápidamente y silbó con incredulidad. Certificado médico firmado por el doctor Roberto Méndez, fechado hace 3 días. El problema es que el doctor Méndez perdió su licencia hace 2 años por falsificar documentos. Este certificado es completamente fraudulento. Se dirigió a Diego, que ya estaba esposado. Señor, va a tener que acompañarnos para responder algunas preguntas sobre falsificación de documentos médicos y conspiración para cometer fraude. Giselle finalmente reaccionó, pero no con arrepentimiento sino con furia. Esto es ridículo. Ella está senil. Necesita cuidados. Soy su hija y tengo derecho a tomar decisiones por ella. El detective sonrió fríamente. Señorita, su madre ha demostrado estar en pleno uso de sus facultades mentales. Además, tenemos grabaciones de audio donde usted planea drogarla, internarla contra su voluntad y robar sus bienes. Eso se llama secuestro agravado, fraude y abuso de adulto mayor. ¿Grabaciones? Eso es imposible. Me toqué el broche del abrigo y sonreí. No solo grabaciones de audio, querida. También video en alta definición de toda la conversación de esta mañana. La cara de Giselle se transformó en una máscara de odio puro. Ya no quedaba rastro de la hija amorosa que había fingido ser durante años. Tú eres una víbora manipuladora. Siempre fuiste una carga. Me arruinaste la vida. Ahí está la verdadera Giselle, dije con calma. La que planea drogar a su madre, la que falsifica documentos médicos, la que quiere robar mi casa y mis ahorros. El detective tomó notas de cada palabra. Señorita Morales, también tenemos grabaciones de conversaciones donde usted discute el plan de vender la propiedad de su madre sin su consentimiento. Es cierto que usted no tiene poder legal sobre los bienes de su madre. Giselle guardó silencio, pero su abogado defensor tendría trabajo difícil explicando las grabaciones que Valeria había recolectado. Los empleados del asilo trataron de escapar de la responsabilidad. Nosotros solo seguimos los documentos que nos presentaron. No sabíamos que eran falsos. El detective se dirigió a ellos. El Hogar San José está bajo investigación por aceptar pacientes con documentación dudosa y por las condiciones denunciadas por familias anteriores. Van a tener que responder preguntas también. En medio de este caos, Giselle hizo su último intento de manipulación. Mamá, por favor. Soy tu hija. No puedes hacer esto. Me acerqué a ella, mirándola directamente a los ojos por primera vez con la frialdad que se merecía. Giselle, tú dejaste de ser mi hija el momento en que decidiste traicionarme de la manera más cruel posible. Una hija real jamás drogaría a su madre. Una hija real jamás falsificaría documentos médicos para robar. Una hija real no hablaría de su madre como si fuera basura que hay que tirar. Pero yo solo. Tú solo quisiste deshacerte de mí para quedarte con mis bienes. Pero cometiste un error fatal, querida. Pensaste que era una vieja indefensa sin recursos. Saqué de mi bolso los estados de cuenta bancarios que había traído como evidencia adicional. Resulta que tengo $405,000 en el banco, dinero que he mantenido en secreto durante 5 años. Dinero que tú nunca vas a ver, porque lo voy a usar para asegurarme de que pagues por lo que has hecho. La expresión de Giselle cambió a una codicia desesperada mezclada con incredulidad total. ¿$400,000? Eres una mentirosa. Le mostré los papeles del banco al detective, quien verificó la información y asintió. Señora Morales, sus cuentas bancarias efectivamente muestran ese monto, lo que hace aún más grave el intento de fraude de su hija. Giselle cayó en una silla, finalmente comprendiendo la magnitud de su error.
No solo había perdido la oportunidad de robar mis bienes, sino que había caído en una trampa perfectamente construida usando su propia codicia como cebo. Diego y yo, nosotros solo. Comenzó a balbucear. Ustedes solo planearon destruir mi vida para financiar su viaje a Europa, la interrumpí. Lo sé todo, Gisele. Cada conversación, cada mensaje, cada detalle de su plan perfecto. El detective terminó de tomar notas y se dirigió al equipo. Muy bien, tenemos suficiente evidencia para proceder con los arrestos. Gisele Morales, Diego Vargas, están arrestados por conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos médicos, intento de secuestro agravado y abuso de adulto mayor. Mientras les leían sus derechos, Gisele me miró con un odio tan intenso que me hizo reflexionar sobre cuánto tiempo había estado fingiendo amarme. Esto no termina aquí, vieja desgraciada. Voy a salir y te voy a hacer pagar. El detective la escuchó y agregó: amenazas contra la víctima. Eso es otro cargo más. Mientras se llevaban esposados a Gisele y Diego, sentí una mezcla extraña de tristeza y liberación. Tristeza por la hija que había perdido hacía mucho tiempo sin darme cuenta. Liberación por finalmente ver la verdad y actuar en consecuencia. El doctor Ruiz se acercó cuando la casa se quedó en silencio. Señora Celina, lo hizo perfectamente. Tenemos evidencia suficiente para que enfrenten años de prisión. Gracias, doctor. ¿Qué sigue ahora? Ahora empieza la segunda fase del plan. Es hora de que el mundo sepa quién es realmente Gisele Morales. Los días siguientes a los arrestos fueron un torbellino de actividad legal y mediática que jamás había imaginado experimentar. El doctor Ruiz no había exagerado cuando dijo que la segunda fase sería crucial. Mientras Gisele y Diego esperaban en prisión preventiva su audiencia de fianza, yo me preparaba para la batalla más importante: destruir completamente la imagen pública que habían construido a costa de mi sufrimiento. El miércoles por la mañana, 3 días después de los arrestos, sonó mi teléfono. Era Valeria, con voz temblorosa. Señora Celina, tiene que ver las redes sociales. Gisele salió bajo fianza y está haciendo algo terrible. Me senté frente a la computadora que había comprado el día anterior, siguiendo los consejos del doctor Ruiz sobre tener presencia digital. Lo que vi me provocó una mezcla de indignación y satisfacción perversa. Gisele había creado un video en Instagram que ya tenía más de 50.000 reproducciones. En el video, mi hija aparecía con lágrimas en los ojos, sentada en lo que parecía ser la sala de su casa, con una iluminación perfecta que hacía ver sus lágrimas como gotas de cristal. Su actuación era digna de un Oscar. Hola, amigos. Necesito compartir con ustedes la situación más dolorosa de mi vida, comenzaba con voz quebrada. Mi madre, que sufre de demencia senil avanzada, ha sido manipulada por personas sin escrúpulos para acusarme de cosas terribles que jamás he hecho. Pausé el video, sintiendo como la furia crecía en mi pecho. La muy descarada estaba jugando la carta de la víctima, presentándose como la hija amorosa traicionada por una madre demente. Continuó: durante meses he tratado de conseguir ayuda profesional para mamá, porque sus episodios de confusión y agresividad se han vuelto peligrosos. Ayer, cuando finalmente conseguí que los doctores vinieran a evaluarla, ella tuvo un brote psicótico y llamó a la policía inventando una historia fantasiosa sobre que yo quería hacerle daño. Los comentarios del video eran desgarradores. ¡Qué terrible, Gisele! Te apoyo completamente. Los ancianos con demencia pueden volverse muy manipuladores. Eres una hija maravillosa por no abandonarla. Pero lo que más me enfureció fue su cierre. Pido a todos que oren por mi mamá, porque la enfermedad le ha robado la capacidad de distinguir la realidad de sus fantasías. Y pido también que oren por mí, porque a pesar de todo, sigo amando a la mujer que me crió, aunque ya no sea la misma persona. El video tenía 500 comentarios de apoyo y había sido compartido miles de veces. Gisele estaba construyendo un ejército de simpatizantes basado en mentiras puras. Llamé inmediatamente al doctor Ruiz. Doctor, ¿vio el video? Lo vi, señora Celina. Era exactamente lo que esperábamos. Ahora tenemos documentación de cómo continúa difamándola públicamente incluso después de ser arrestada. Es perfecto para nuestro contraataque. ¿Cuál es el plan? Mañana temprano vamos a lanzar nuestra propia campaña. Pero no va a ser un simple video de respuesta. Va a ser una presentación completa con toda la evidencia, testimonios y documentos que demuestren la verdad.
Esa noche no pude dormir, pero no era por ansiedad sino por anticipación. Había llegado el momento de mostrar al mundo la verdadera cara de mi hija. El jueves a las 9 de la mañana llegué al estudio que el Dr. Ruiz había alquilado para la grabación. Era un espacio profesional con cámaras, luces y un equipo de producción que me hizo sentir como una estrella de cine. Señora Celina, vamos a grabar esto como un documental corto, me explicó el director. Queremos que cuente su historia desde el principio, con calma, con dignidad, y que deje que las pruebas hablen por sí mismas. Durante 3 horas grabé mi testimonio completo. Conté sobre los 35 años de sacrificio, sobre las señales que había ignorado, sobre el dolor de descubrir la traición. Pero lo más importante, presenté cada prueba de manera sistemática y devastadora. Reproducimos las grabaciones de audio donde Giselle planeaba drogarme. Mostramos los documentos médicos falsificados. Presentamos los mensajes de WhatsApp donde hablaba de robar mi casa. Incluimos testimonios de Valeria explicando cómo había descubierto el plan. Y culminamos con las grabaciones del día del intento de internación, donde se veía claramente mi lucidez mental y la cruel manipulación de Giselle. Pero la cereza del pastel fue algo que nadie esperaba. El Dr. Ruiz había conseguido contactar a 3 víctimas anteriores del Hogar San José, el asilo donde planeaban internarme. Estas personas contaron historias horríficas de abandono, abuso y negligencia que me helaron la sangre. Una señora de 72 años, con lágrimas en los ojos, contó: mi hijo me internó ahí con documentos falsificados también. Pasé 8 meses sin recibir medicamentos para la diabetes, comiendo comida podrida, rogando que alguien viniera a visitarme. Casi muero antes de que un vecino notara mi ausencia y me buscara. El video se llamó La verdad sobre Giselle Morales, cuando los hijos traicionan. Duraba 45 minutos y era una obra maestra de documentación y justicia. Lo publicamos simultáneamente en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok a las 6 de la tarde del jueves. El Dr. Ruiz había contratado también un equipo de redes sociales para maximizar la difusión. Los resultados fueron inmediatos y devastadores para Giselle. En las primeras 2 horas, el video tenía 100.000 reproducciones. Para las 8 de la noche, había llegado a 500.000. A la medianoche, era tendencia nacional. Pero lo más satisfactorio fueron los comentarios en el video original de Giselle. La gente había comenzado a conectar los puntos. Esta es la Giselle del video de Doña Celina. ¡Qué manipuladora! Pensé que era una hija amorosa, pero es una criminal. Pobre señora Celina, casi la mata su propia hija. Para el viernes por la mañana, el video de Giselle había sido reportado masivamente y eliminado por contenido falso. Sus redes sociales estaban llenas de comentarios negativos. Había perdido miles de seguidores de la noche a la mañana. Pero Giselle no se iba a rendir fácilmente. El viernes por la tarde hizo algo que el Dr. Ruiz describió como el error final. Organizó una transmisión en vivo por Instagram para defenderse de mis ataques. Yo estaba preparada. Con el Dr. Ruiz a mi lado y todas mis pruebas organizadas, me conecté a la transmisión en vivo como espectadora, esperando el momento perfecto para intervenir. Giselle aparecía más desesperada que antes, sin el maquillaje perfecto de su primer video. Su cabello estaba despeinado, sus ojos rojos de llorar o de no dormir. No puedo creer que la gente esté creyendo las mentiras de una mujer que claramente sufre de problemas mentales, comenzó con voz agresiva. Mi madre siempre ha sido manipuladora, pero ahora su enfermedad la ha vuelto cruel y vengativa. Tenía más de 10.000 personas viendo la transmisión en vivo. Los comentarios se dividían entre quienes la apoyaban y quienes la cuestionaban duramente. Voy a demostrar ahora mismo que mi madre está mintiendo sobre todo, continuó Giselle con confianza renovada. Ella dice que tiene $400.000, pero eso es imposible. Es una costurera jubilada que vive en un departamento de 2 habitaciones. ¿De dónde sacaría tanto dinero? Era mi momento. Había estado esperando esta oportunidad perfecta. Usando la cuenta que había creado esa mañana, escribí en los comentarios: hija, soy yo, tu madre. El dinero vino de la herencia de mis padres, que mantuve en secreto porque quería asegurarme de que me amaras por quien soy, no por lo que tengo. ¡Qué ingenua fui! El comentario se llenó de corazones y respuestas inmediatamente. Giselle lo vio y su cara palideció completamente. Esa no es mi madre.
Alguien está haciéndose pasar por ella. Escribí otro comentario. ¿Quieres que demuestre que soy yo? Te voy a contar algo que solo tú y yo sabemos. Cuando tenías 8 años, te caíste del columpio en el parque y te fracturaste el brazo derecho. Te llevé al hospital en mis brazos, corriendo 6 cuadras porque no teníamos dinero para un taxi. Te canté, los pollitos dicen, toda la noche para que no lloraras del dolor. La transmisión se volvió completamente silenciosa. Gisele miraba la pantalla con expresión de terror absoluto. Los comentarios explotaron. ¿Es realmente su mamá? Gisele está mintiendo. Responde, Gisele. Había llegado el momento del golpe final. Escribí mi comentario final en la transmisión en vivo, el que había estado preparando durante días. Gisele, ya que estás hablando de mentiras, ¿por qué no le cuentas a tu audiencia sobre las grabaciones donde planeas drogarme con pastillas para dormir? ¿O sobre el doctor Méndez que falsificó mi certificado médico? ¿O sobre cómo pensabas vender mi departamento para irte de luna de miel a Europa con Diego? El chat explotó con miles de comentarios por segundo. Gisele miraba la pantalla como si hubiera visto un fantasma, su cara pasando por todos los colores del arco iris. Eso no es cierto, murmuró, pero su voz ya no tenía la confianza anterior. No es cierto, escribí inmediatamente. ¿Quieres que reproduzca el audio ahora mismo donde le dices a Diego que soy patética y que siempre ha sido igual, siempre aferrada a ti? Tengo la grabación completa, hija. La audiencia de la transmisión había crecido a más de 50.000 personas. Los comentarios eran implacables. Reproduce el audio, señora. Gisele es una mentirosa. Queremos escuchar las pruebas. Justicia para doña Celina. Gisele intentó recuperar el control. La gente me está atacando basándose en mentiras. Mi madre está enferma y no sabe lo que dice. Pero yo ya tenía preparada la artillería pesada. Había coordinado con el doctor Ruiz que entrara a la transmisión en ese momento exacto. Apareció en los comentarios con su cuenta verificada como abogado. Señorita Morales, soy el doctor Daniel Ruiz, abogado de su madre. Tenemos grabaciones de video y audio de alta definición donde usted admite haber planeado drogar a su madre, falsificar documentos médicos y robar sus bienes. Todo esto será presentado en el juicio la próxima semana. El efecto fue devastador. Los comentarios se volvieron una avalancha de indignación. Es su abogado real. Gisele va a ir a prisión. ¡Qué hija más desgraciada! Pobre señora, casi la mata su propia hija. Gisele estaba en pánico total. Comenzó a gritar a la cámara. Esto es una conspiración. Mi madre me está difamando. Ella siempre ha sido una manipuladora. Pero cada palabra que decía la hundía más profundamente. La audiencia podía ver la desesperación, la mentira, la manipulación en tiempo real. Decidí dar el golpe de gracia. Gisele, ya que insistes en que soy una manipuladora, te voy a hacer una propuesta pública. Mañana a las 10 de la mañana, en el canal 7, vamos a tener un careo en vivo. Tú con tus pruebas, yo con las mías. Que el público juzgue quién dice la verdad. La transmisión alcanzó los 100.000 espectadores en ese momento. La presión pública era asfixiante. Gisele tartamudeó. Yo no tengo que demostrar nada, mi madre está enferma. ¿Tienes miedo, hija? ¿Tienes miedo de que vean las grabaciones donde planeas internarme en ese asilo horrible? ¿Tienes miedo de que sepan que el Hogar San José está bajo investigación por abuso y negligencia? Los comentarios eran imparables. Acepta el careo, cobarde. Si no tienes nada que ocultar, ve. Ya sabemos quién miente. Finalmente, acorralada por la presión pública y sin opciones, Gisele aceptó. Está bien. Iré mañana. Y voy a demostrar que mi madre está mintiendo sobre todo. Cortó la transmisión inmediatamente, pero ya era demasiado tarde. El video de la transmisión fue descargado por miles de usuarios y comenzó a circular por todas las redes sociales. Esa noche, el doctor Ruiz me llamó eufórico. Señora Celina, fue perfecto. No podríamos haber planeado una destrucción pública mejor. El canal ya confirmó el programa especial de mañana. Van a tener sus mejores ratings del año. ¿Estás seguro de que estoy preparada para esto?
Señora, usted tiene la verdad de su lado y pruebas irrefutables. Giselle se acaba de tender su propia trampa. El sábado por la mañana llegué a los estudios del Canal 7 con una carpeta llena de documentos, un dispositivo con todas las grabaciones, y una tranquilidad que no había sentido en meses. Había dormido como un bebé, sabiendo que estaba a punto de cerrar este capítulo de la manera más definitiva posible. Giselle llegó acompañada de un abogado que claramente había contratado esa misma mañana. Se veía demacrada, nerviosa, constantemente revisando su teléfono. Su confianza artificial se había evaporado completamente. El programa se llamó Madre e Hija, el careo de la verdad, y fue transmitido en vivo a nivel nacional. La audiencia inicial fue de 2 millones de espectadores, pero llegó a 5 millones en los momentos más dramáticos. La conductora, Patricia Sánchez, nos presentó con la seriedad que el caso merecía. Tenemos hoy un caso que ha conmocionado al país. Una madre de 68 años acusa a su hija de planear drogarla e internarla ilegalmente para robar sus bienes. La hija insiste en que su madre sufre demencia senil y está inventando toda la historia. Giselle tomó la palabra primero. Patricia, mi madre necesita ayuda médica urgente. Sus acusaciones son producto de una enfermedad mental que la está consumiendo. Yo la amo profundamente y solo quiero lo mejor para ella. Su actuación era buena, pero yo podía ver el sudor en su frente, la forma en que evitaba mirarme directamente. Señora Celina, ¿qué responde a esto? Me acerqué al micrófono con calma absoluta. Patricia, voy a dejar que las pruebas hablen por mí. Saqué mi teléfono y reproduje la primera grabación. La voz de Giselle diciéndole a Diego que era patética y que siempre había sido igual, siempre aferrada a ella. El silencio en el estudio fue total. Giselle palideció instantáneamente. ¿Es su voz, señorita Morales?, preguntó Patricia. Giselle tartamudeó. Eso está sacado de contexto. Sacado de contexto, respondí con frialdad. ¿En qué contexto es apropiado planear drogar a tu madre? Reproduje la segunda grabación, donde Giselle hablaba de las pastillas para dormir que Diego había conseguido. La reacción del público en el estudio fue audible, murmullos de indignación, suspiros de horror. Giselle intentó defenderse. Esas grabaciones son ilegales, fueron obtenidas sin mi consentimiento. El abogado que había contratado se veía cada vez más incómodo. Giselle, le dije mirándola directamente a los ojos por primera vez, ¿por qué no le cuentas a Patricia sobre el doctor Méndez que falsificó mi certificado médico? ¿O sobre los $500 que le pagaron por declarar que tengo demencia senil? Patricia interrumpió. ¿Tienen ustedes pruebas de estos documentos falsificados? El doctor Ruiz, que estaba presente como mi representante legal, se acercó al micrófono. Tenemos el certificado original firmado por el doctor Roberto Méndez, quien perdió su licencia médica hace 2 años por este mismo tipo de delitos. También tenemos grabaciones donde el señor Diego Vargas admite haber pagado por este documento. Mostró el certificado falso en pantalla, y Patricia leyó en voz alta. Certifico que la señora Celina Morales sufre de demencia senil avanzada con episodios de agresividad que le incapacitan para tomar decisiones sobre su bienestar. El público del estudio comenzó a murmurar más fuerte. Algunos gritaron, ¡qué horror! Y es una criminal. Giselle estaba completamente derrotada, pero hizo un último intento desesperado. Todo esto es una venganza porque no le doy dinero. Siempre ha sido una mujer resentida. Era el momento que había estado esperando. Saqué los estados de cuenta bancarios y se los entregué a Patricia. Patricia, aquí están mis estados de cuenta. Como puede ver, tengo $405,000 en ahorros. Nunca le he pedido dinero a mi hija. De hecho, durante 35 años he sido yo quien le ha dado dinero a ella. Patricia revisó los documentos con expresión de asombro. Efectivamente, aquí consta que la señora Celina tiene un patrimonio considerable. ¿Por qué mantuvo esto en secreto? Porque quería asegurarme de que mi hija me amara por quien soy, no por lo que tengo. Qué trágica ironía que ella planeara robarme exactamente lo que yo trataba de proteger. Giselle se derrumbó completamente. Las lágrimas que corrían por su rostro ya no eran de actuación, sino de desesperación real. Mamá, yo no quise que llegara tan lejos. No quisiste que llegara tan lejos. Mi voz se elevó por primera vez. ¿Planear drogarme no era llegar lejos? ¿Falsificar documentos médicos no era llegar lejos?
Planear internarme en un asilo donde maltratan ancianos no era llegar lejos. El programa se había convertido en el evento televisivo del año. Las redes sociales se explotaban con comentarios de apoyo hacia mí y de condena hacia Gisele. Patricia hizo la pregunta final. Señora Celina, después de todo esto, ¿puede perdonar a su hija? La pregunta que había estado evitando toda la semana. Miré a Gisele, esta mujer de 35 años que había sido mi bebé, mi niña, mi adolescente rebelde, mi orgullo y mi alegría. Y finalmente dije las palabras que sellarían para siempre nuestro destino. Miré a Gisele por un largo momento, viendo en sus ojos el reflejo de la niña que había sido y el monstruo en que se había convertido. Mi voz salió clara y firme, sin rastro de duda. Patricia, he reflexionado mucho sobre esta pregunta durante las últimas semanas. El perdón es algo sagrado, algo que se da cuando hay arrepentimiento genuino, cuando hay reconocimiento del daño causado, cuando hay una voluntad real de cambio. Gisele levantó la mirada con una pizca de esperanza. Pero lo que veo en mi hija no es arrepentimiento. Es enojo por haber sido descubierta. No está arrepentida de haber planeado drogarme, está enojada porque no funcionó. No lamenta los documentos falsificados, lamenta que los hayamos descubierto. No siente culpa por querer encerrarme en un asilo horrible, siente rabia porque su plan perfecto se desmoronó. Las cámaras captaron cada gesto, cada expresión. La audiencia estaba completamente silenciosa. Por eso, Patricia, mi respuesta es no. No puedo perdonar a alguien que no reconoce su culpa. No puedo perdonar 35 años de mentiras disfrazadas de amor. Y definitivamente no puedo perdonar a alguien que estuvo dispuesta a destruir mi vida para financiar sus vacaciones en Europa. Gisele explotó. Eres una vieja rencorosa. Siempre supiste manipular todo. Te odio. Ojalá te hubiera internado cuando tuve la oportunidad. Sus palabras resonaron por todo el estudio como el rugido de una bestia herida. Pero en lugar de lastimarme, me dieron una extraña sensación de paz. Finalmente había mostrado su verdadera cara ante millones de personas. Patricia aprovechó el momento. Señorita Morales, realmente acaba de decir que ojalá hubiera internado a su madre. Gisele se dio cuenta de lo que había dicho, pero ya era demasiado tarde. Los hashtags #Gisele Monstra y #Justicia para Celina se volvieron tendencia mundial en minutos. Yo no quise decir. Sí quisiste decir exactamente eso, hija. Y ahora todo el mundo sabe quién eres realmente. Me levanté de mi silla con una dignidad que había recuperado después de décadas de haberla perdido. Patricia, quiero aprovechar esta oportunidad para enviar un mensaje a todas las madres que nos están viendo. No permitan que las maltraten por amor. No acepten el abuso disfrazado de cariño filial. Y sobre todo, no sacrifiquen su bienestar por hijos que no valoran sus sacrificios. El público se puso de pie y comenzó a aplaudir. Era un aplauso que venía del alma, de personas que habían reconocido su propia historia en la mía. Y a los hijos que están viendo esto, sus padres no son cajeros automáticos. No son obstáculos a superar. Son seres humanos que merecen respeto, amor genuino y cuidado en su vejez. Si no pueden darles eso, al menos tengan la decencia de dejarlos en paz. Gisele seguía llorando, pero ahora parecía más pequeña, más patética. Su abogado le susurraba al oído, probablemente aconsejándole que no dijera nada más. Patricia cerró el programa. Este caso nos deja reflexiones profundas sobre los lazos familiares, la codicia y la importancia de valorar a nuestros mayores. El juicio de Gisele Morales y Diego Vargas comenzará el próximo lunes. Cuando terminó la transmisión, me rodearon periodistas, productores y personas comunes que querían estrechar mi mano. Pero yo solo quería irme a casa y comenzar mi nueva vida. El lunes siguiente comenzó el juicio. Con toda la evidencia que habíamos recopilado y la confesión pública de Gisele en televisión nacional, el proceso fue rápido y contundente. Gisele fue condenada a 5 años de prisión por conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, intento de secuestro agravado y abuso de adulto mayor. Diego recibió 4 años por los mismos cargos. Ambos también enfrentaron demandas civiles que los dejaron en bancarrota total. El Hogar San José fue cerrado permanentemente después de que nuestra investigación destapara décadas de abuso y negligencia sistemática. Pero la verdadera justicia vino después, cuando decidí qué hacer con mi nueva libertad y mi dinero.
Compré una hermosa casa en las montañas, con un jardín amplio donde planto las flores que siempre quise tener. Cada mañana despierto sin el nudo en el estómago que sentía cuando iba a visitar a Gisele. Creé una fundación llamada Madres Traicionadas que ayuda a adultos mayores víctimas de abuso familiar. Hemos ayudado a más de 200 casos similares al mío, proporcionando asistencia legal, apoyo psicológico y refugio temporal. Valeria se convirtió en mi amiga más cercana y ahora trabaja conmigo en la fundación. Su valentía para exponerse y ayudarme salvó no solo mi vida, sino la de muchas otras personas. El Dr. Ruiz sigue siendo mi abogado, pero también se ha convertido en un amigo querido. A veces cenamos juntos y recordamos aquellos días intensos cuando planeábamos la caída de Gisele. Han pasado 2 años desde aquella tarde terrible cuando recibí el billete de Valeria. Gisele sigue en prisión y no he tenido contacto con ella. Según me cuentan, ha intentado escribirme varias cartas, pero las devuelvo sin abrir. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar. La semana pasada recibí una llamada inesperada. Era una mujer de 50 años, llorando al teléfono. Señora Celina, acabo de descubrir que mi hijo planea internarme para quedarse con mi casa. Vi su historia en las noticias y supe que usted me podía ayudar. Le di toda la información de nuestra fundación y la tranquilicé. No está sola. Nunca más va a estar sola. Estas llamadas llegan cada semana. Madres, padres, abuelos que descubren las traiciones de sus propios hijos. Cada historia me rompe el corazón, pero también me recuerda por qué mi experiencia tuvo que ser pública, por qué tenía que convertir mi dolor en propósito. Ayer, mientras regaba mis rosas, reflexioné sobre todo lo vivido. No me arrepiento de haber expuesto a Gisele. No me arrepiento de haber acabado con su vida tal como la conocía. Y definitivamente no me arrepiento de haber encontrado el valor para defenderme. Durante décadas fui la madre abnegada que lo daba todo sin pedir nada. Era la mujer que ponía a otros antes que a sí misma, que sacrificaba su felicidad por una hija que secretamente la despreciaba. Pero esa mujer murió el día que leí el billete de Valeria. Lo que nació en su lugar fue alguien más fuerte, más sabia, e infinitamente más libre. A veces me preguntan si extraño a Gisele. La respuesta es compleja. Extraño a la hija que creí que tenía, pero no puedo extrañar a alguien que nunca existió realmente. La Gisele que yo amaba era una ilusión, una actuación perfecta que duró 35 años. La Gisele real, la que planeaba drogarme y robar mis bienes, esa nunca fue mi hija. Esa era una extraña que compartía mi sangre, pero no mi corazón. Esta mañana, sentada en mi nuevo jardín, tomando café en una taza de porcelana que elegí yo misma, me siento más en paz de lo que he estado en décadas. Tengo 70 años ahora, pero nunca me he sentido más joven. Tengo energía para ayudar a otros, pasión por mi trabajo en la fundación, y por primera vez en mi vida, tiempo para mí misma. No me arrepiento de haberla adoptado cuando tenía 3 años. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Y si Gisele está escuchando esto desde su celda, quiero que sepa que le agradezco. Me liberó de una vida de mentiras. Me mostró quién era realmente. Y me dio la oportunidad de convertirme en la mujer que siempre debía haber sido. Una mujer que no acepta migajas disfrazadas de amor. Una mujer que no tolera el abuso familiar. Una mujer que sabe que merece respeto, dignidad y paz en sus años dorados. Esa soy yo ahora. Y por primera vez en 70 años, estoy completamente orgullosa de quién soy. La historia terminó exactamente como debía terminar, con la verdad triunfando, la justicia prevaleciendo, y una madre traicionada encontrando finalmente su libertad. Y colorín colorado, esta pesadilla ha terminado.